vecinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió. Hoy, en Argentinos, presentaremos a Héctor Cámpora, uno de los presidentes que estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante 49 días. Héctor José Cámpora nació en Mercedes el 26 de marzo de 1909. Fue el hijo menor del matrimonio conformado por Pedro Cámpora y Juana de Maestre. Sus estudios secundarios fueron en el Colegio Nacional Florentino Ameguino. Estudió en la Universidad de Córdoba la carrera de odontología entre marzo de 1929 y diciembre de 1933. En 1937 se casó con María Georgina Cecilia Acevedo Pérez y se radicó en San Andrés de Giles, y hacia allá vamos. San Andrés de Giles está ubicado a 103 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y en la actualidad posee más de 20.000 habitantes. Héctor Cámpora ejerció su profesión de odontólogo y fue intendente de este pueblo en el periodo 1965-1966. Además, fundó y dirigió el Club Deportivo Almafuerte. Conoció en 1944 a Juan Domingo Perón y luego integró la Junta Renovadora que contribuyó al triunfo electoral de Perón en 1946. Héctor Cámpora fue electo diputado y Perón lo seleccionó para ser el presidente de la Cámara de Diputados, cargo que ocupó entre 1946 y 1952. Y durante todo ese tiempo, entre otras cosas, aparte de ese rol institucional que cumplió, también era uno de los voceros, una de las personas que iba y hablaba en los diarios. Así, el 16 de junio de 1955 se inicia la etapa más despiadada de la historia argentina. La metralla cae sobre el pueblo que clama su rabia y su impotencia. De mi abuelo Héctor Cámpora fue presentarse a la justicia. El golpe por recomendación de un amigo abogado. Naturalmente, como no tenía nada que esconderse, se presentó Policía Federal y fue detenido en ese instante. Se le abrieron 52 causas judiciales, se lo acusó de traición a la patria. Obviamente esto para mi abuela, para mi padre, para mi tío fue doloroso. Confinamiento en primera instancia al penal de Ushuaia, donde estuvo desde enero del 56 hasta casi finales de ese año, y luego el traslado a Río Gallegos fue verdaderamente bastante traumático para toda la familia. La noticia de la fuga en marzo del 57 representó una alegría, ¿no? Era no solo el reencuentro con la familia, volver a hacer ellos cuatro, a mi abuela Nené. 1957, 18 de marzo. Héctor Cámpora llega a Chile. 1958. Héctor Cámpora regresa de su exilio y se dirige a Buenos Aires. 1961. Cámpora viaja a España para reencontrarse con Perón en su quinta Puerta de Hierro. 1965. Héctor Cámpora, concejal de San Andrés de Giles. 1971. El 10 de agosto, el general Juan Domingo Perón nombró a Cámpora como su nuevo delegado personal. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también, se sucedían las puebladas. En ese contexto, propuso un gran acuerdo nacional
y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para 1973, pero instalando el sistema de balotaje. Usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Perón estaba muy desconfiado en esa época porque tenía con la dictadura de la NUCE una pulseada política permanente y desconfió de varios de sus delegados porque sentían que hacían un juego doble. Por un lado lo representaban a él, pero también a veces le venían con mensajes que le traía el régimen, llevándolo a un acuerdo político que él no quería llevar. Entonces lo eligió a Cámpora básicamente por una virtud que le veía, que era la lealtad. Cuando el Congreso del Partido Socialista decide que él fuera quien encabezara la lista como candidato a presidente, fue una enorme alegría. Para mi abuelo fue la culminación de un compromiso personal que él había tomado con General Perón. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de frente y de Perón. El Frejuli ganó con un 49,5% de los votos, lo cual generó una pequeña crisis inicial porque la Constitución decía, la Constitución en realidad no, las normas que puso la NUCE para esas elecciones decía que el que no superara el 50% había que ir a balotaje. El 49,5% era un problema, pero Balbín, que había salido segundo, vio que era inlevantable el resultado y por lo tanto renunció a participar y ahí se conjugó la victoria camporista. Fue una mezcla de inmensa alegría y también un desahogo por haber cumplido la tarea para la cual había sido designado. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Luego de los actos de festejo por el triunfo de Cámpora, de la Plaza de Mayo se dirigieron muchísimos militantes a la cárcel de Devoto, la empezaron a rodear y fue creciendo y creciendo y creciendo la cantidad de gente que la estaba rodeando con la presión de decir liberen a los presos, y desde adentro de la cárcel los presos también tomaron la penitenciaría y finalmente con la presión de esa gente más la de los diputados que estaban ahí presentes, los guardias cárceles, un poco muertos de miedo, decidieron hacer firmar a estos diputados que bajo su responsabilidad liberaban a todos los presos. Y lo que ocurrió es que salieron en libertad los presos políticos y los presos comunes. Héctor Cámpora en su gobierno realizó cambios en los mandos de las Fuerzas Armadas argentinas, reanudó relaciones diplomáticas con Cuba y por directivas de Perón, la CGT y los sectores empresariales se firma el Pacto Social. Es loco que haya quedado como la masacre de Ezeiza, porque en realidad era el regreso de Perón a la Argentina durante un gobierno peronista después de tantos años en el que Perón no pudo estar acá y el pueblo fue a recibirlo. Perón vuelve. Y esas dos palabras tienen exactamente la fuerza de un país que en cuenta regresiva espera la llegada de Chile. Estaba lleno de francotiradores arriba de los árboles y entonces, en un momento determinado, ante el avance de, sobre todo de la juventud peronista montonera, empezó un tiroteo y empezó una serie de agresiones en las cuales corrieron de la cercanía del palco a esa izquierda que empezó a defenderse, empezó a reaccionar y se armó realmente, se llama masacre porque hubo realmente una cantidad enorme de muertos y terminó de muy mala manera. Esto selló el destino. Mi abuelo lo vivió con cierta nostalgia, pero a su vez con cierto alivio, desde que se inició el proceso que lo llevara a ser presidente de la Nación.
y en los casi 50 días que duró su mandato, él siempre tuvo en claro cuál era su objetivo. Pero luego de su renuncia y en la perspectiva familiar, hubo un periodo de reencuentro para la familia, después de 2 años, bueno, una vida política muy cargada de reuniones, de viajes. No había podido dedicarle demasiado tiempo a mi padre, a mi abuela, a mi tío. Y después de eso lo enviaron como embajador a México, que es una forma de quitarlo del medio. Luego vino sin ningún cargo. Con el golpe del 76, que lo encontró acá en San Andrés de Giles, en esta misma casa. Bueno, y tras lo cual le tocó de nuevo vivir la persecución. No sé si llamarlo encarcelamiento, pero bueno, obviamente estar asilado en la Embajada de México en Buenos Aires 4 años sin poder salir a la calle se parece bastante a un confinamiento. Y recién le permitieron salir de ahí cuando tenía una enfermedad, un cáncer muy avanzado, y le permitieron ir a México, pero muy poco después murió en Cuernavaca. La primavera camporista duró solamente 49 días. Transitó momentos complicados donde el diálogo en el Partido Justicialista escaseaba. Intentó ser la conexión entre la vieja guardia peronista y las nuevas generaciones que deseaban creer en la política. Apodado el Tío por ser la mano derecha de Perón, mostró su lealtad y fue la pieza fundamental para el regreso del exiliado líder. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Héctor José Cámpora. Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de color.